tecnología en relación a Princeton, por ejemplo, o lugares que son... ¿Cómo? ¿Cómo compraría el estudiantado o el estudiante de aquí, tanto del instituto como de la UBA o de otro lado? Un poco más en relación a las universidades como Princeton. No, no, por ahí... bueno, hay que separar los estudiantes generales, digamos, de Princeton o Harvard o lo que sea los, con los de física, ponele. Pero en general los estudiantes que van a esas universidades hay un proceso de selección muy grande. O sea, la relación entre los que entran y los que quieren entrar es mucho más grande que la que hay para entrar al instituto, ¿no? O sea, al instituto entrará, no sé, 1 cada 4, una cosa así. No sé cómo es ahora la relación, pero 1 cada 3. Pero bueno, allá creo que es 1 cada 10, 1 cada 20. Tampoco me acuerdo bien la relación. Y en general hay gente que sí, pero no todos les interesa mucho estudiar en sí, sino que hay distintos aspectos que, qué sé yo, imagínense que ahí van tipos que después quieren hacer negocios o lo que sea, y que lo que más les interesa es desarrollar vínculos, aprender a tratar gente, o cosas así, que bueno, son otras habilidades que son buenas para lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y los de física en general, sobre todo los de Princeton, son muy buenos. Son muy exigentes en lo que para hacer para tener la especialidad de física, y sí son muy buenos. Ah, este, pero bueno. ¿Puedo contar? Sí. En la línea de la pregunta de, o sea, ¿qué diferencias notaste entre la UBA y el instituto? Y más fundamental aún, ¿cómo es que eso repercutió, ¿no?, en las líneas que seguiste vos o las personas que conociste? Bueno, yo creo que en realidad, en cierto sentido, es un poco más parecido. El instituto es más estructurado en cuanto a qué materias podés hacer, y te va guiando un poco más. En ese sentido, un poco más parecido a las universidades americanas. En la UBA es un poco más desorganizado, pero para alguien que quiere poder ir más rápido o lo que sea, le permite un poco más de flexibilidad. Cuando yo vine acá ya había hecho, por ejemplo, algunas de las materias en la UBA. Entonces el primer semestre no tenía mucho que hacer. Pero, pero bueno, por ejemplo, Matías Aldarriaga, que es mi colega ahí en el instituto, él fue a la UBA y después hizo el doctorado en MIT, bueno, terminó el instituto igual que yo, o sea que es más o menos lo mismo. Por ahí depende un poco de cada persona, si le gusta que esté más estructurado, o con un poco más de desorganización como tiene la UBA. En el área particular mía, creo que en el instituto había un grupo un grupo mejor que en la UBA. Pero bueno, eso depende de cada área, ¿no? Acá hay una discusión un poco, no sé cuándo empezó, pero entre estos experimentales y teóricos, Sí. y la tendencia que se ve, Iván sonríe, la tendencia que se ve, digamos, a llevar más el instituto hacia el lado experimental. Bueno, sí, algo que quizás no dije es que la parte experimental yo creo que es mucho mejor acá en el instituto. O sea, alguien que se quiere dedicar a lo experimental, realmente el instituto me parece que es mucho mejor. Tiene mejores grupos, incluso la formación en la parte experimental no sé, muchos laboratorios bien serios. No, en ese sentido es mucho mejor. ¿Tú crees que esa tendencia es buena? ¿De que se enfatice lo experimental? Sí. Sí, me parece bien. O sea, es bueno que haya lugares experimentales, ¿no? La física es, como ciencia natural, es primordialmente experimental, ¿no? Y que haya buenos grupos acá en Argentina es bueno, ¿no? En general es más cara la física experimental, es más difícil de hacer en Argentina, etcétera. O sea que es bueno que se enfatice esta área, ¿no? Los del grupo de partículas, que los tuve últimos, y que me dieron más cosas y en forma más especial, porque éramos en grupos más pequeños, ¿no? Entonces los conocía mejor. Que bueno, en ese momento eran Aldazábal, Masperi, García, Montemayor y Trinchero, eran los que estaban en ese momento. Y todos me dieron alguna materia o alguna cosa.
Y después, dentro de la carrera, qué sé yo, me acuerdo, no sé, el Paco de la Cruz, por ejemplo, ¿no? La termodinámica, muy entusiastamente. Está bien. Martínez, me acuerdo, nos dio mecánica. Y bueno, esos son algunos de los que... y bueno. ¿Piensa en algún momento volver a Argentina a trabajar acá? No en un futuro cercano. ¿No? Entendible. Sí. Estás dando un curso en la UBA, ¿no? Sí, di un curso en la UBA, sí. De cuerdas, y estaba validando entre las cuerdas y la teoría de campos. ¿Y cómo es la física en Argentina? Bueno, es una pregunta muy genérica, pero yo creo que hay buenos grupos de investigación, se puede hacer cosas relevantes y que contribuyan al conocimiento en el mundo, ¿no? Y bueno, hay distintas calidades en distintos grupos, ¿no? Hay grupos mejores que otros, etc. Pero eso también se da en otros países, ¿no? Que puede haber grupos mejores y grupos... O sea, el peligro en Argentina yo creo es quedarse muy aislado haciendo cosas muy marginales, digamos, o que no sean por ahí muy relevantes, o que perdés por ahí, que en un momento fueron de moda hace 20 años y se siguen haciendo, pero como que no está claro que... pero bueno, siempre hay gente que está haciendo las últimas cosas y tratan... Y para hacer física en Argentina yo creo que es importante tener contactos o colaboradores afuera como para poder tener una visión un poco más general de lo que se está haciendo. Bueno, eso en el aspecto de teoría, no sé, me imagino podrá haber otros aspectos que son más, que si estás haciendo física aplicada en INVAP, etcétera, bueno, estás haciendo algo, ¿no? Tenés los problemas más concretos de cada día, ¿no? También hay por ahí en Argentina una tendencia a trabajar en el Estado y menos posibilidades de ir a industrias privadas que contraten físicos. Eso sobre todo para la gente que hace cosas experimentales o aplicadas, ¿no? O sea, la física aplicada en Estados Unidos mucho se hace en industrias privadas, ¿no? También se hace en los laboratorios nacionales, pero hay como un grupo más grande de potenciales empleadores de un físico, ¿no? Y vos que conocés, digo, ¿Brasil está más cerca de Estados Unidos o el sistema es más parecido al nuestro? Digo porque no conozco todo, pero Brasil yo creo que tiene más posiciones y más gente que se dedica a la física. En nuestra área no necesariamente está mucho mejor, está de forma más o menos parecida. Pero bueno, no sé, he escuchado que por ejemplo, en áreas de cosas aplicadas y todo hay un poco más de transferencia entre lo que es física básica y desarrollo de compañías, etc. Pero bueno, esto no es un área que conozco demasiado. Pero bueno, es un país mucho más grande. Y, no sé, el estado de San Pablo nomás es como toda Argentina. Así que... ¿Cómo consideras que es, desde un punto de vista humano, el proceso de inserción en el ámbito académico en Estados Unidos? O sea, no cuando es establecido, ¿no? Sino el proceso de ahí, sí, sí. Que uno también escucha a veces como que es algo muy difícil o que competencia entre los que están. Bueno, es difícil ir y acostumbrarse a la nueva cultura y bueno, también es una cosa que es difícil, es que bueno, vos acá ya terminaste, eras el último año, ¿no? Ya te crees que te la sabes todas, ¿no? Ibas allá y sos el primer año, el último orejón del tarro, y bueno, eso va a pasar y quizás es bueno que pase en el sentido de que, bueno, algo que quizás es bueno y que en Estados Unidos se trata de que los estudiantes hagan es que no hagan el doctorado en el mismo lugar que hicieron la licenciatura.
Incluso, no sé, gente que ponele haces la carrera en Princeton, se les dice, no, ahora andate a hacer el doctorado a otro lado. Y en muy contados casos se les deja, si quieren, seguir en Princeton. Y ese hecho de simplemente cambiar, bueno, es un poco difícil, pero también es una cosa enriquecedora que te ayuda a conocer nuevas áreas, nueva gente, desarrollar. Estos puntos, digamos, son comunes a todo proceso, ¿no? Cuando uno... Sí, eso es común, pero bueno, como extranjero tenés un problema adicional de, bueno, la cultura, aprender bien inglés, cosas así, ¿no? Que bueno, las tenés que pasar y bueno, no sé, después te acostumbras a no entender, pero... no entender el inglés, es cierto. No, pero bueno, después vas aprendiendo y ya te sentís un poco más parte de ese sistema. No vas a ser el único que está en esa situación. O sea, de los que, no sé, fuimos a Princeton, por ejemplo, la mitad o más o menos la mitad éramos extranjeros. Y sobre todo en la parte teórica, quizás la mayoría. O sea que va a haber muchos que van a estar en tu misma situación. Y bueno, después de un tiempo ya el sistema es bastante abierto y todo para los extranjeros. ¿Es lo mismo ser un extranjero de Argentina, Brasil, de Francia o...? Sí, sí, es lo mismo. O de la India, o de la China, o de los lugares que normalmente van. Más detalle como en el proceso de selección que hace el tipo de universidades para ingresar en Boca. Bueno, se basan en los... bueno, tenés que dar los exámenes esos como GRE y GRE o GRE y TOEFL, que es solo de inglés. Y bueno, qué sé yo, casi todos los que admiten tienen buenas notas, sobre todo los extranjeros tienen buenas notas en esos exámenes. Pero además es importante que tengas buenas cartas de recomendación, que si escribiste artículos. Supongo que todo eso es importante. Yo nunca estuve en el comité de selección, o sea que no te lo puedo decir ciencia cierta. Pero sí se consideran todas estas variables, no hay una fórmula, digamos. Y a veces también puede depender, bueno, va a depender del área que decís que vas a investigar, ¿no? O sea, si por ahí tienen un montón de teóricos, bueno, van a hacer más selección, o no sé si un profesor experimental necesita muchos estudiantes, por ahí, ¿no? O al revés, ¿no? Puede ser también. En tu caso particular, cuando terminaste y postulaste para, sí. digamos, para ir a estudiar, ¿pensás que hubo algo clave, como no sé, algún profesor que quizá, no sé, te hizo una gamba o fue en los exámenes o hubo algo en particular? No sé, o sea, yo tuve, qué sé yo, en las notas, no sé, del GRE de física, la nota máxima, en los del GRE también de las partes de matemática, las notas máximas, y bueno, y acá me mandaron buenas cartas de recomendación, supongo, no las vi, pero... Yo tengo entendido que en algún sentido la diferencia entre las carreras, por ejemplo, acá en Argentina y afuera, es que acá el plan es mucho más rígido que allá. Por ejemplo, yo tengo un amigo estudiando matemática en Chicago que de repente hizo historia bizantina. Acá es medio imposible. Entonces, ¿hasta qué punto, si uno intenta o quiere hacer algo más interdisciplinario, buscar